Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de este ciclo de conversaciones que hemos llamado Hablemos de Desastre, el género sí importa, donde estamos conversando con mujeres expertas en materia de género y desastre y conoceremos cuán relevante es este tema para la consideración en la reducción de riesgo de desastre. Mi nombre es Paulina Vergara Saavedra, soy subdirectora del Programa de Reducción de Riesgo de Desastre de CITRIT de la Universidad de Chile. Este programa cuenta con el auspicio del proyecto Yanderín. Es un proyecto internacional sobre género y gestión del riesgo de desastre para hacer un análisis comparado y recomendaciones de intervención entre 2022 y 2026 entre los países de España, Chile, República Dominicana, Uruguay y está financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España. En el capítulo anterior conversamos con la profesora Sandra Dema de la Universidad de Oviedo. Ella habló en general sobre el enfoque de género para la reducción de riesgo de desastre a partir de lo que ocurre en América Latina y España. Se refirió a las evidencias de las investigaciones del proyecto Gender, que antecede al proyecto Yanderín, y lo que ha ido mostrando la evidencia en general sobre los estudios de género y desastre. Ella comentó como resultado del proyecto y de sus investigaciones también cómo se ha ido haciendo una profundización para evidenciar las implicancias de un desastre desde un enfoque de género. Y esto muestra que finalmente son desiguales sobre las comunidades, siendo las mujeres, las niñas y adolescentes más afectadas que los hombres, incluso en los mismos contextos. Desde un punto de vista de enfoque de género y a partir de los avances de los estudios feministas, cabe preguntarse entonces si estas desigualdades son solamente eso o también evidencian discriminaciones, opresiones, más estructurales tal vez. Es sobre este tema que vamos a hablar hoy día con la profesora investigadora del proyecto Yanderín, Xenia Fuster-Farfán. Ella es académica de la Universidad de Concepción en Chile y en este programa además estamos conmemorando los 14 años del terremoto y maremoto de 2010 en Chile. Este fuerte sismo alcanzó un 8.8 en la escala de Richter, afectó a las principales regiones chilenas, costó la vida a más de 500 personas y se sitúa aún entre el sexto lugar con mayor intensidad registrada en el mundo. Nos acompaña para conmemorar esta fecha y también para conversar sobre interseccionalidad y desigualdades, la profesora Xenia Fuster-Farfán, quien es profesora asociada de la Universidad de Concepción y directora del laboratorio urbano de la misma institución. Ella es doctora en estudios urbanos, planificación y urbanismo de la Université de París 8. Es magíster en hábitat residencial de la Universidad de Chile, trabajadora social de formación de pregrado de la Universidad Alberto Hurtado y sus líneas de investigación se centran en el análisis de políticas urbano-habitacionales, la acción y dispositivos estatales, los conflictos y relaciones de poder en los territorios. Ella también se interesa en la neoliberalización de las políticas públicas y durante el proceso de reconstrucción tras el terremoto y maremoto 2010, ella fue una de las personas fundadoras del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile y luego participó del proyecto Imagina Atacama, que es una iniciativa que se realizó bajo el alero del proyecto Valentín Letelier de la Universidad de Chile para la reconstrucción ciudadana tras los aluviones en la región de Atacama de 2015. Muy bienvenida, Xenia, a este programa. Muchas gracias, Paulina, por la invitación y gracias también por hacerlo justo en esta fecha que es tan relevante para todas nosotras y nosotros que vivimos la catástrofe y que además participamos muy activamente desde la academia y desde otros espacios por los derechos, ¿no?, de las personas damnificadas. Sí, qué bueno que lo mencionas. Es verdad, trabajamos mucho tiempo en este tema, conocemos a muchas personas de las regiones afectadas, por eso nos parecía tener un capítulo mucho más sentido, no solamente conversar sobre la evidencia que hemos acumulado durante estos años de investigación, sino también relevar que es una fecha muy importante y muy presente en la memoria colectiva chilena. Xenia, en general se habla de desigualdades en ciencias sociales y a partir de los estudios feministas y de género comienza a hablarse de interseccionalidad, que es un concepto bien específico. Desde un punto de vista de género, ¿de qué exactamente se trata cuando hablamos de interseccionalidad en contextos de desastres socionaturales? Cuando hablamos de interseccionalidad en contextos de desastres nos referimos, primero al hablar de desastres, ¿no?, nos referimos a las distintas etapas de la catástrofe, ¿no? Cuando lo analizamos desde el punto de vista de interseccionalidad, no solo lo hacemos
no solo lo hacemos desde el momento de la urgencia, de la emergencia, de la reconstrucción, sino que también de cómo habitar, de cómo vivir en situaciones de riesgo, situaciones de peligro, ¿no? Y el enfoque interseccional nos otorga como y hablamos de enfoque, no porque es una perspectiva teórica, pero también sobre todo metodológica, ¿no? Es una herramienta para la investigación, pero también para la militancia, para visibilizar las desigualdades de poder, las desigualdades de opresión y cómo estas también son vividas y generan otras desigualdades en el contexto de una catástrofe o incluso en un contexto de la vida normal, pero también viviendo, ¿no? Con riesgos o viviendo con peligros. ¿Por qué dirías que es importante estudiar lo que sucede con respecto a la interseccionalidad desde los estudios de género y desastre, y particularmente en América Latina y Chile? Yo diría que en general los estudios sobre desastres visibilizan poco la dimensión interseccional, en general visibilizan poco la perspectiva de género. Cuando hablamos de género en los estudios o en el campo de los desastres socionaturales, hablamos en general de las diferencias de sexo principalmente, primordialmente bien biologista, ¿no? Respecto de cómo mujeres y hombres se ven afectados o perciben las consecuencias o la amenaza ante una catástrofe. La interseccionalidad o la perspectiva interseccional intenta ahondar mucho más profundamente sobre precisamente, como ya señalaba, estas desigualdades, ¿no? Que podemos hablar en perspectiva de género, podemos hablar las diferencias entre hombres y mujeres, entre el género femenino y el masculino, que sabemos no es lo mismo. Hablamos también de las desigualdades respecto a la edad, por ejemplo. Una niña no vive, no experiencia y nos afecta de la misma manera una catástrofe que una mujer adulta. Por ejemplo, las personas mayores, personas que tienen movilidad reducida, por ejemplo, personas que tienen enfermedades crónicas. Digamos, la interseccionalidad nos permite mirar todas estas desigualdades que están también al interior de los diferentes grupos sociales, de los diferentes colectivos, y cómo las catástrofes afectan de manera desigual. ¿Y por qué es importante observarlo en Chile y yo diría también en América Latina? Sin duda por las desigualdades también, por las pobrezas que hay en estos países, por las pobrezas materiales, pero también de acceso a derechos, ¿no? Entonces, que ya son muy restringidos en condiciones normales. En el estudio sobre desastres socionaturales se analiza mucho, por ejemplo, el acceso a la salud reproductiva en contextos de catástrofes, que se ve muy limitado. Entonces la pregunta es quiénes se ven afectadas principalmente y quiénes, además, dentro del grupo, por ejemplo, de mujeres, se ven aún más afectadas: mujeres que viven en zonas rurales, mujeres indígenas, mujeres migrantes que no hablan el idioma dominante, etcétera, ¿no? Entonces decíamos las diferencias materiales, las diferencias del acceso a derechos, el tamaño también de los estados, y más que de los estados en sí mismos, de los sistemas de protección social en los países latinoamericanos es muy diferente si lo miramos desde una perspectiva comparada, no sé, en Europa, por ejemplo. Entonces evidentemente nos vamos a encontrar en un contexto de desastre con distintas opresiones, con distintos aparatos estatales, por ejemplo, etcétera. A quienes recién se integran a este video y a esta conversación, les recordamos que están viendo el tercer capítulo del programa Hablemos de Desastres, el género sí importa. Estamos conmemorando los 14 años del terremoto y maremoto en Chile, conocido como 27F 2010. Hoy día estamos conversando con la profesora e investigadora de la Universidad de Concepción, Xenia Fuster Farfán, y como hemos tratado de darle también un enfoque internacional a este programa, no solamente conmemorar el 27F 2010, también recordar que en Haití son 14 años también de un terremoto que significó la pérdida de muchas vidas y una crisis más o menos larga en dicho país. Finalmente, estos temas de género y desastre son asuntos que interesan a América Latina en general, por cierto, al mundo entero en un contexto multiamenaza. Volviendo a la conmemoración de los 14 años del 27F, ¿no? Se están cumpliendo estos 14 años desde el terremoto y maremoto en Chile más grande de este siglo hasta ahora. Estudiar el habitar interseccional de las mujeres que lideraron los procesos de reconstrucción 27F nos muestra, en este caso, no solamente en términos de la realidad chilena,
sino que en la realidad internacional que está muy vigente este tema en el contexto latinoamericano. ¿Cómo dirías que se muestra esto? ¿Cómo se evidencia lo vigente que está, a pesar de que han pasado muchos años, a partir de tus estudios también, que este tema de la interseccionalidad y que las mujeres liderando estos procesos de reconstrucción tienen ciertas maneras de vivirlo? ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta, porque de hecho evocas un trabajo que de hecho escribimos juntas hace muy poco, que eso ha sido bien curioso, porque si bien trabajamos muchos años en el contexto del terremoto desde la universidad, nosotros recién empezamos a publicar hace muy poco tiempo, ¿no? Porque eso es bien interesante, porque tú logras, cuando trabajas desde la perspectiva interseccional, tomas una posición cualitativa en un contexto también de mucho compromiso personal del país, porque no solamente eran las personas con las que estábamos trabajando afectadas por la catástrofe, sino que también nosotros lo estábamos, ¿no? Nosotros, los funcionarios públicos, estábamos viviendo un contexto de implicancia también como investigadoras e investigadores. Entonces, este es un trabajo que se publicó hace poco tiempo, que quisimos llamarle Habitar Interseccional, ¿no? Que quisimos complejizar un poco la mirada interseccional y incorporar una dimensión espacial. La idea del habitar supone hablar del territorio, supone hablar de la producción de espacios y cómo la catástrofe genera producción de nuevos espacios y cómo también las condiciones territoriales anteriores a la catástrofe genera también desigualdades y que es necesario observarlas desde la perspectiva interseccional. Entonces nosotras observamos cómo en territorios urbanos la respuesta y las desigualdades no son las mismas que en territorios rurales, donde se tiene acceso diferente, insisto, a derechos de salud, a derechos de educación, por ejemplo, donde las actividades productivas también son diferentes y por lo tanto lo que hacen las personas es diferente y genera otro tipo de desigualdades. Observamos, por ejemplo, el caso de Yico, muy centrado, ¿no? Y muy dependiente con lo que ocurre en el mar, donde además el tsunami se desató y afectó, ¿no? a una parte importante de los pescadores que tenían sus viviendas, de hecho, en la línea de costa. A las recolectoras, observamos de hecho el caso particular de las algueras, por ejemplo, y cómo en el proceso de negociación de la reconstrucción y de las compensaciones que suponía después de la catástrofe, también su posición era desigual respecto de los pescadores. Entonces veíamos diferencias de poder que existían territorialmente, históricamente, en un territorio precisamente por la vocación productiva, que después tuvo consecuencias, ¿no? En cómo enfrentaron la catástrofe y la reconstrucción. Hablábamos también de la producción de los espacios. Hay un espacio que yo diría que es mucho más claro, que no solo exclusivo del caso chileno, sino que diría que en casi todas las catástrofes observamos la producción de los espacios de cuidado, ¿no? Cómo las mujeres nos centramos y nos dedicamos a los cuidados no solamente de los niños y de los adultos, sino que en general de la comunidad. Observábamos también en este caso, por ejemplo, de Yico, que de hecho fue una zona que en el contexto del tsunami quedó completamente aislada, que de hecho nos relataban que después de una semana recién comenzaron a llegar las provisiones. Entonces, con lo que había en la comunidad tuvieron que organizarse, con comida, con medicamentos, con entretenimiento, con cuidado para los niños, que eso fue un proceso que fue organizado por las mujeres, mientras los hombres no estaban en los espacios de negociación política para encontrar seguridad, para agilizar, ¿no? el proceso de reconstrucción material, etcétera, ¿no? Entonces, observamos esas diferencias y la mirada interseccional nos permite observar eso, ¿no? Cuáles son los espacios, además en terreno de cuidado que se van, o los diferentes espacios que se van produciendo producto de la catástrofe. Claro, y esta lectura interseccional además no es una lectura estática, no es que se sume interseccionalidad y nada más, sino que también muestra el dinamismo, cómo
Las mujeres pasan de el mundo privado más personal, de cuidado, al mundo también más politizado, hasta conformar movimientos, que se evidenció harto en ese proceso. El 27F fue... El proceso de reconstrucción 27F implicó muchos conflictos en Chile territoriales, para quienes no conozcan la realidad chilena. O sea, y que son conflictos territoriales que, insisto, que existían antes, que quizás estaban en un estado de latencia. Observamos el caso, por ejemplo, de Constitución, con la presencia de la celulosa, que también tenemos un par de trabajos sobre eso, reflexionando sobre eso, y vemos cómo, y eso ahí, verdad que se me olvidó abordarlo en la pregunta anterior, las mujeres empiezan a tomar un rol de lideresas, es decir, no solamente pasar del espacio privado al público, sino que del espacio público al espacio político, ¿no? Y de decir, y eso fue muy interesante porque de pronto nosotros observamos desde el inicio que empieza a emerger, y empiezas a coordinar en los territorios, pero después la mirada que ellas mismas logran hacer a ese nivel de coordinación empieza a ser territorial, empieza a ser regional, y termina siendo nacional, ¿no? Y se crea este movimiento en el contexto del 27F nacional por la reconstrucción justa, que no solamente sirve como un espacio de articulación de todos estos territorios, en su mayoría liderados por mujeres, sino que además permite articular otros movimientos que estaban exigiendo otros derechos, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, tal, que también venía siendo liderado, o con donde la participación de las mujeres venía siendo protagonista, ¿no? Entonces, también como la catástrofe, y que de hecho un colega nuestro, Claudio Pulgar, tiene un trabajo bien interesante sobre eso, que reflexiona sobre el doble movimiento telúrico y social, ¿no? Como las catástrofes permiten hacer emerger muchos aspectos que estaban escondidos. Muchas mujeres nos decían: yo quizás sin la catástrofe nunca habría salido, nunca habría conocido otras ciudades, otras realidades, nunca me habría politizado de esta manera, nunca habría ido a hablar con el ministro a exigir mis derechos si es que no hubiese sido por la catástrofe. Entonces es muy interesante para nosotros observar cómo este proceso también es una oportunidad para politizar las catástrofes, ¿no? Las catástrofes tanto después de su ocurrencia como en los momentos de prevención, de mitigación, cómo pensar la participación de la comunidad, de las mujeres de manera activa, que son ellos quienes conocen los territorios, ¿no? Nosotros desde la ciencia sabemos muchas cosas, podemos medir muchas cosas, pero la verdad, quienes viven ahí saben cómo las cosas ocurren, qué es lo que ocurre, por dónde pasa el río, por dónde pasa el mar, etcétera. No hay una memoria que es importante relevar siempre. Hemos hablado de la memoria y de lo ocurrido en estos 14 años. ¿Qué consideras tú que podrían ser lecciones que nos deja la lectura interseccional del 27F, que a tu juicio aún no son abordadas, que son importantes considerar para la reducción del riesgo de desastre, en este contexto multiamenaza también, para no construir nuevos riesgos en la sociedad chilena y latinoamericana, que es un aporte del enfoque y la metodología interseccional? Es una gran pregunta, porque de hecho yo diría que posiblemente mis reflexiones van orientadas no solamente a las políticas de gestión del riesgo o de reducción del riesgo, sino que en general a las políticas en Chile, yo diría América Latina, ¿no? Es decir, cómo pensamos en clave de las desigualdades, pensamos en clave de derechos, e insisto, y no solo de derechos de las mujeres, de los hombres, tal, sino que todas las diferencias y todas las diversidades que ocurren detrás de los géneros, por ejemplo, detrás de los pueblos originarios, detrás de los niños, detrás de lo que nos muestra nuestra investigación, de las personas que son educadas de manera diferente. Se generan muchas desigualdades también, no socioeconómicas, por supuesto, de clase, etcétera. Entonces, hoy día nuestras políticas públicas tienden a, y que lo entiendo, ¿no? Porque hay una idea detrás de racionalidad política, etcétera, de homogeneizar lo más posible a la población, precisamente de estandarizar, de pensar a los territorios de manera lo más estandarizada posible, porque pensar en las especificidades tiende a considerarse caro, largo, tal, pero vemos que cuando ocurren las catástrofes,
eso después nos pasa la cuenta, ¿no? Entonces yo diría que la mirada interseccional sirve para eso, y vuelvo a reivindicar que yo he visto cómo desde el 27F hemos avanzado en institucionalidad, hemos avanzado en normativa, pero la verdad, con todas las catástrofes que han ocurrido después, porque hemos tenido aluviones, incendios, tal, yo no veo al Estado chileno al menos actuando de una manera tan diferente, ¿no? Hay intenciones de articular, de pensar en los grupos de manera diferenciada, pero la norma sobre actuar de manera general y homogénea tiende a primar en contextos de catástrofe. Claro, tú mencionabas los eventos que han sucedido en los últimos años. En febrero también estamos conmemorando un año de los incendios en la región de Maule y Biobío. De hecho, en nuestra región, sí. Una región que ha sido muy afectada por los incendios, no solamente por el cambio climático, sino que también es una región que tiene mucha industria forestal y por lo tanto se amplifica todo esto. Donde se ha visto mucho nuevamente el liderazgo de mujeres, alcaldesas, claro, sí, es algo que está bien presente todavía. Hemos avanzado en institucionalidad para la reducción de riesgo de desastre, para el cambio climático, sin embargo, en temas de género todavía no hemos logrado tanto en Chile y en América. Por eso que es importante, perdona que te interrumpa, pero esta visión del territorio, ¿no? Esto del habitar, de poder decir, ok, no sé, por ejemplo, el caso de los mega incendios, tenemos territorios que están prácticamente gran parte de su geografía es monocultivo, digamos, entonces, y eso responde a un modelo productivo, entonces son preguntas que también le hacemos al país, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas y de modelos extractivistas están detrás de esto y qué consecuencias tienen, ¿no? Y las consecuencias son estas, son las que vemos. Y tal como tú bien mencionas, al menos en lo que queda en evidencia del año pasado, que en general se va repitiendo, son las mujeres quienes van denunciando estos procesos, que piden auxilio, ¿no? Que piden ayuda, que piden reconocimiento de parte del Estado. Básicamente eso, ¿no? Presencia, que nos conozcan. ¿Y qué hacemos con esto? Porque no es sencillo, no es decir, bueno, terminamos con el modelo forestal, terminamos de hacer plantaciones forestales, no es tan sencillo porque hay comunidades que viven gracias a eso, ¿no? Nos pasó con el tsunami, que también desde la tecnocracia se decía, bueno, que la gente salga del mar. ¿Cómo le pides eso a un pescador que vive de eso? Y que no solo él vive de eso, sino que su padre vivió de eso, su abuelo vivió de eso y así para atrás, ¿no? Sí. O la cultura de las mujeres recolectoras, que es súper importante también para mantener el medio ambiente. O sea, hay una conexión ahí con una cultura territorial súper fuerte, que también viene de una cultura ancestral, no es algo nuevo. Sí, marinos, sí, sin duda, sí. Bueno, Senia, muchas gracias. Estamos llegando al final de este programa sobre género y desastre, focalizado en los temas de interseccionalidad, cómo se manifiesta esta interseccionalidad en desastres socionaturales, particularmente como fue en el caso de Chile tras el terremoto y maremoto de 2010 que se conmemora en este mes de febrero. Ha sido un privilegio tenerte en este programa. Muchas gracias a la profesora Senia Fuster Farfán de la Universidad de Concepción. Nos ha acompañado, ha sido muy interesante esta reflexión. Gracias a todas y a todos por vernos a través del canal oficial en YouTube del Programa de Reducción de Riesgo de Desastres CITRID de la Universidad de Chile. Nos vemos en el próximo episodio, que será emitido en conmemoración al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Senia. Muchas gracias, Paulina, y también al equipo de CITRID y a Gender por la invitación.